tienen ahí? ¿Hasta ahí ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, todos juntos. Dice, ¿estad qué? Todos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. Todos juntos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Cierre sus ojos. Padre, esa palabra, Señor, hazla de bendición en nuestra vida, que se siembre, Señor, en nuestros corazones, y que, Señor, tú en este día, Señor, nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, por favor. Yo le dije al grupo de alabanza que cantáramos este canto después de que se ministrara la adoración, porque cuando el alma está sana, todo lo demás funciona bien. Otra vez se lo voy a volver a repetir. Si el alma está sana, todo va a estar funcionando bien. Pero si el alma está enferma, mi hermano, usted lo va a reflejar. Y lo va a reflejar también en lo físico, pero principalmente en las emociones. Diga conmigo, las emociones. A ver todos, emociones. A ver, apóyenme con los niños, por favor. Porque se oyen más ellos que nosotros. Ok, ¿qué es una emoción? Una emoción es algo que en un momento dado nos hace sentir, ya sea gozo, alegría, tristeza, nos hace llorar. Y las emociones están en el alma, arraigadas. Diga conmigo, el alma. ¿Sí? La palabra alma viene de la palabra griego o del griego ánima, ¿sí? De ahí que viene la palabra ánimo, ¿sí? Y muchas veces nosotros podemos darnos cuenta de que cuando una persona tiene su estima o su ánimo muy bajo, pues simple y sencillamente los ojos lo van a demostrar, ¿verdad? Es muy fácil hoy en este tiempo querer ocultar nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales y todos los días estamos poniendo like y de repente estamos aquí, que me estoy echando un cafecito, que estoy ahora en tal lado, ¿verdad? Y a veces hasta cosas que ni nos importan, pero bueno, ahí está la gente subiendo algo que pues a lo mejor eso es lo que les eleva su autoestima a las personas. Pero es muy importante que hoy en este día nosotros veamos por qué el Señor nos quiere guardar irreprensibles. ¿Guardarnos qué? ¿Guardarnos qué? Irreprensibles, ¿ok? Y yo he titulado esta prédica de lo que vamos a ver en todo, de aquí hasta noviembre, lo que es ser guardados irreprensibles para la gloria de Dios. Ser guardados irreprensibles para la gloria de Dios. Ahora, ¿está listo para recibir la palabra de Dios? ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Ok, entonces dijimos que el ánimo está en el alma. Y yo quiero que, si a usted le gusta apuntar, por favor, apunte las tres características o las tres partes que componen el espíritu. El espíritu es muy importante porque sin el espíritu no tenemos vida. ¿Estamos de acuerdo? Si el espíritu se nos sale, automáticamente estamos muertos. Así de sencillo. El espíritu es dado por Dios. Diga conmigo, Dios nos dio un espíritu. Y el día que yo me vaya, regresa a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo eso lo tenemos que aprender. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando uno muere? Entonces muchas veces nosotros decimos, es que no tenemos que hacer cierto novenario. No. La Biblia dice, está establecido al hombre que muera 2 veces, dice 3. ¿Sí? ¿Sí dice así? Dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después tiene que ser enjuiciado. Viene un juicio sobre la vida de lo que hizo el hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, no existe la reencarnación, no existe. ¿Sí?
Por más que algunos quieran decir lo que sí existe y que incluso haya una secta que ahorita le esté diciendo que cuando tú mueras vas a reencarnar y que a lo mejor en tu bisabuelo ahora vas a ser su papá de tu bisabuelo, pues a mí me daría ganas de ser el papá de un abuelo que tuve para desquitarme. Pero no nos va a permitir eso Dios, ¿sí? A lo mejor a alguien le tocaría ser la suegra, imagínense ahora, la suegra de su suegra. Imagínense cómo les daría tanto gozo, alegría, ahora ser la suegra, ¿no? Ese papel. Pero no va a ser así, mi hermano. Dios nos dice que está establecido que el hombre muera una sola ocasión y después el juicio. Entonces, en el momento en que nosotros morimos, en el momento en que Dios dice hasta aquí es tu último día, ese día nosotros tenemos que entender que nuestra alma, ¿sí?, va a tener un descanso y que después va a esperar a que sea enjuiciada, ¿ok? Pero cuando nosotros tenemos que hablar de esto, por ejemplo, tenemos que saber que el espíritu, sí, que del griego es neuma, sí, tiene tres cosas muy importantes. La primera es la intuición. ¿Qué es? Otra vez, ¿qué es? La intuición. ¿Qué es la intuición? Pues la intuición es la facultad del espíritu que le permite al hombre percibir las manifestaciones de Dios. Es aquello que en un momento dado, cuando uno tiene una buena comunión con Dios, Dios le puede decir a una persona: fíjate que no vayas a este lugar porque puede suceder esto. No hagas esto. Es una intuición, nos permite percibir, ¿sí?, la manifestación de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por ejemplo, en lo profético la intuición es muy buena. Tiene que aprender un profeta a que Dios, a través de su intuición, en un momento dado se deje llevar por lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque un profeta, por ejemplo, en la Biblia podía percibir si un rey podía salir a la guerra o no podía salir a la guerra. De repente David estaba preocupado por una situación en la que de repente les habían secuestrado a sus esposas, a los hijos, y se los habían llevado. Y dice la palabra del Señor que entonces dice David, tráiganme el efod, vamos a consultar al Señor. Y David consulta al Señor y le dice Dios a través de una revelación: alcánzalos, porque te los voy a dar te los voy a entregar en tu mano, ¿verdad? A veces en un momento dado, por no preguntarle a Dios, ¿qué hacemos nosotros? En el coraje bajamos del carro y suceden cosas que no están de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Entonces, una de las cosas que es muy importante, que cuando nosotros podemos percibir eso de parte de Dios, Dios nos está advirtiendo a lo mejor de algo bueno o de algo de algo malo. Eso es muy importante, que se debería de desarrollar todos los días, mis hermanos. Diga conmigo: porque todos podemos profetizar. Otra vez, todos podemos profetizar, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, a lo mejor en una empresa las cosas no están saliendo como debería, pero una persona que es de Dios y que se deja mover por el Espíritu Santo de Dios, el Señor le puede decir, sí, a través de eso, esto está sucediendo por esta causa, ¿sí? ¿Qué sucedía en un momento dado con los profetas? Dice la palabra del Señor que entonces el profeta, el rey de Siria, le decía: nosotros tenemos un enemigo en casa. ¿Por qué? Porque alguien le está diciendo al rey de Israel, sí, que yo lo voy a atacar, y no salen por el lugar que yo lo quiero atacar. Y le dice uno de sus consiervos, dice: no, mi señor el rey, sepa mi señor el rey que en Israel hay un profeta de parte de Dios, que todo lo que usted quiere hacer, aún lo oculto en su recámara, Dios se lo revela a esta persona. ¿No es interesante eso? Ahora, ¿a quién le gustaría moverse en esa área? Pero tiene que ser una área bien definida. ¿Por qué? Mire, cuando no tenemos madurez espiritual, entonces la vamos a regar. Y Dios nos va a permitir, a veces como a José. ¿José iba a ser profeta o no? José el soñador. No estoy hablando de José el esposo de María. José el soñador. ¿Hacia dónde iba dirigido José? ¿Desde los cuántos años Dios le empieza a hablar que él va a ser un gran profeta de Dios? Desde los 17 años. Pero su inmadurez, ¿qué hacen con José? Cuando un profeta no tiene madurez, comete muchas tonterías, ¿sí? Por no decir otra cosa, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Con José llega bien emocionado porque en su alma esa palabra profética de parte de Dios a su alma la hizo reaccionar, y entonces de repente se vio con una vestimenta bonita, diferente a la de sus hermanos. ¿Y qué dice José? Ya sé quién es el consentido de quién, de papá. ¿Qué vaya a hacer con todo esto? Y cuando Dios le da el sueño, entonces en su falta de madurez, José va y corre y le dice a sus hermanos: ¿qué creen? Yo ya sé quién va a gobernar. Estábamos en el campo, estábamos haciendo nuestros manojos, dice, pero 11 manojos, los de ustedes, se inclinaban hacia el mío. Y dice la palabra del Señor que entonces lo describe la Biblia de una forma muy, muy fácil de entender. Pero ustedes no saben cómo fue la expresión de su cara de José. A lo mejor fue un sarcasmo lo que sucedió en ese momento. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que a sus hermanos lo empezaron a odiar a José. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces es muy importante entender esa parte. Dios te quiere hablar, Dios lo quiere transmitir, pero si no hay madurez, entonces Dios va a tomar una medida, a veces hasta drástica, para que tú lo entiendas. El segundo sueño, ¿sí?, toma más ventaja porque ahora ya no son solamente sus hermanos, sino ahora está incluido su papá y su mamá, aunque su mamá ya había muerto, ¿no es cierto? Su mamá ya había muerto, no había muerto Raquel. Ya había muerto Raquel. Y dice la palabra del Señor que entonces hasta ese día también se enoja. ¿Quién? Se enoja Jacob, ¿sí? Por la forma en que lo ha de haber dicho, la falta de madurez. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios se da cuenta de lo que está sucediendo en el entorno, y entonces decide Dios que a José le quiten el orgullo que tiene, que representaba su ¿qué? Su túnica, su vestidura. Oiga, pastor, pero me han predicado que no, que esa túnica de colores. No. A ver, la vestimenta no te va a dar lugar. Te va a dar lugar lo que Dios diga que tú vas a hacer de acuerdo a lo que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque en Egipto ya nunca volvió a usar la misma túnica. ¿O sí? No. Dios le tiene que quitar la cobertura de papá para llevarlo hasta Egipto, y ahora él va a vestir otro tipo de vestimenta. Una vestimenta real, una vestimenta diferente. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es de la intuición. Vámonos rápidamente, 1 Corintios 2:6, y así lo voy a llevar rápidamente para que usted vea que esto que dice la palabra del Señor es muy cierto. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Si alguien lo tiene, espérenos a los demás, porque somos más lentos que usted. Dice la palabra del Señor. Es 2. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, mis hermanos? Si tiene alguna duda, se aguanta, porque hoy no vamos a contestar nada. La segunda cosa que tiene el Espíritu es la conciencia. La conciencia es muy interesante y es muy importante que usted aprenda a que su conciencia le importa a Dios. ¿Sabe por qué? Mire, cuando estudian el área o le hacen un estudio al cerebro de una persona, porque de repente dice, es que yo oigo voces, siento que tengo voces adentro de mi cabeza, me llegan unos pensamientos de suicidio y todo eso, le tienen que hacer ¿cómo se llama ese estudio? ¿Una resonancia o tomografía? Tomografía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cerebro lo meten a un aparato para que se ilumine. Y muchas veces, por ejemplo, en el cerebro detectan, cuando yo recuerdo que con mi suegra tuvimos que llevarla a un estudio, ¿sí? Y después fuimos a ver al especialista. El especialista nos dice, siéntese por favor, yo les tengo una muy mala noticia. Dice, su suegra está muy chica para que esta mancha verde que se ve aquí ya la tenga a su edad. Y entonces nos dijo, su suegra tiene demencia, ya va a tener Alzheimer su suegra. Y eso le sucedió a mi suegra, ¿sí? Una mancha que le encontraron en el cerebro. Pueden estudiar las áreas que se pueden iluminar. Hay gente que los psicópatas, por ejemplo, se les ilumina una área de su cerebro.
Hay gente que ve pornografía y cuando les toman este estudio se ilumina una área de su cerebro. Entonces todo en un momento dado lo pueden encontrar, pero lo que nunca han encontrado en el estudio de un cerebro es la conciencia. La conciencia, porque esa solamente el espíritu la puede entender. Y mire, es muy importante que la persona no deje que el enemigo cautive su conciencia. Porque cuando el enemigo cautiva la conciencia de alguien, ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, en que es algo bueno o que es algo malo. Lo puede ver, por ejemplo, una persona que vive en adulterio. Una persona que vive en adulterio no percibe ese tipo de cosas. Al principio sí, por eso se esconde, por eso no lo hace público. Pero ya cuando pierde la conciencia, ¿qué sucede con una persona así? No le interesa quién ya lo vea ni quién ya lo conozca. ¿Por qué? Porque ya está perdiendo esa parte importante que ¿qué es? ¿Qué es? La conciencia. ¿Y qué es la conciencia, mis hermanos? Es la facultad del espíritu que le permite al hombre discernir entre el bien y el mal. 1 Corintios 6:12. Nada más les voy a dar las citas para que las apunten y las lean en casa. Y la tercera es lo que estamos desarrollando en este momento, que se llama la comunión. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿O cómo se llama? Comunión. La palabra comunión se compone de 2 letras. Común, unión. ¿Sí? Que es algo normal que debe de suceder. Y esta parte, cuando nosotros la empezamos a desarrollar, nos da gusto, por ejemplo, que llegue el domingo. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios y ¿con quiénes más? Con los hermanos, ¿sí? Es la facultad del Espíritu con la cual tenemos intimidad con Dios. Es la facultad del Espíritu con la cual tenemos intimidad con Dios. ¿Cuál es esa? La comunión. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? La comunión. Entonces, a ver, ¿quién me dice las 3 que acabamos de leer? ¿Cuál? A ver, intuición, conciencia y comunión, ¿ok? Vamos a ver rápidamente lo que es el cuerpo. Todos tenemos un estuche y no es importante. O sea, sí le damos un valor porque por eso lo bañamos, por eso lo arreglamos, ¿verdad? Las hermanas buscan los aretes que se les vaya a ver bien, ¿sí? El color de lápiz que van a usar, labial. Los hombres, si les gusta ponerse un traje, sí, que vaya de acuerdo a. Pero ¿es importante? Claro que sí, porque si no, también se enferma, ¿no es cierto? Hágase una cortada y métalo en la mugre, en la porquería, y va a ver qué le va a suceder con el paso del tiempo si usted no se cura un dedo, por así decirlo, ¿verdad? Pero el cuerpo, ¿sí? Es el estuche nada más donde se asienta el espíritu y el alma, así de simple. Pero el cuerpo también tiene 3 cosas muy importantes. La primera es la anatomía. ¿Qué es? ¿Qué es la anatomía? Que hace referencia a la formación y constitución del cuerpo, células, tejidos, aparatos y sistemas. Eso es la anatomía del ser humano. La segunda, la morfología. Morfología que se refiere a la apariencia y aspectos externos de nuestro cuerpo. Eso nos determina en un momento dado, por ejemplo, que hay alguien que le dicen, es que tú te pareces a tu abuelo. Y hasta hay niños que no quisieran parecerse a quién, al abuelo, ¿verdad? Hay gente que en un momento dado le dicen, es que no te pareces a alguien de la familia, pero te pareces al vecino. Entonces de repente le encontraron parecido a un niño o a una niña con el vecino, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los rasgos que tenemos, ¿ok? En México vamos a encontrar, por ejemplo, a gente con los ojos rasgados, y eso es algo normal que deberíamos de saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, o sea, nuestros antepasados cuando cruzan el estrecho de Bering, ¿sí? Vienen de Asia, no vinieron los europeos. O sea, si tú te crees europeo, es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿sí? Hay gente que hasta el otro lado del continente americano se creen italianos y se creen alemanes, ¿sí? Y nadie los baja de esa nube. No. Nosotros, gracias a Dios, somos 100% mexicanos,
¿ok? Pero nuestros antepasados cruzaron el estrecho de Bering y eran asiáticos, ¿sí? Mongoles, Mongolia es lo que más o menos tenemos. Por eso hay mucha gente con ojos rasgados, ¿sí? Si usted va, por ejemplo, al norte del país, va a encontrar todavía una civilización, no, ¿cómo se le dice? Una etnia que se les llama los yaquis, que están en el norte de Sonora. Y esas personas en un momento dado, o sea, usted los va a ver todavía con ojos rasgados, piel más morenita que la de nosotros, pero no tanto porque sean de color negro, sino por la exposición hacia el sol, ¿sí? Y entonces de ahí vienen también los apaches, que son mexicanos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos, y si usted los analiza bien, tienen ojos rasgados. Si nos vamos al sur, Tabasco, Quintana Roo, todos esos lugares también tienen ojos rasgados y es gente un poquito más bajita todavía que nosotros. Dele gracias a Dios por su tamaño que usted tiene, porque allá todavía están más chaparritos. Pero eso es lo que tiene el cuerpo, la morfología que nos hace ver los rasgos que tenemos. O sea, que si usted se parece a su papá, dele gracias a Dios. Si se parece a su mamá, dele gracias a Dios. Dios así lo quiso, ¿sí? Dios así lo quiso formar en un momento dado. Pero la tercera cosa es la fisiología. ¿La qué? La fisiología. Y esta hace referencia a cada uno de los órganos y sentidos. O sea, a través de esto nosotros podemos percibir con la ayuda de lo que es la intuición, ¿sí? Entonces la intuición hace que se active algo y de repente dicen, oye, siento que se me enchinó la ¿qué? La piel, ¿verdad? Entonces se activa algo y entonces en ese sentido, ¿sí? Nosotros podemos percibir como que algo no está bien. ¿Sí estoy dándome a entender en esta tarde? ¿Sí? Ahora, todo esto es muy importante, pero lo que le voy a enseñar a continuación es más importante. No quiero decir con esto que el espíritu no sea importante, pero el espíritu en automático cuando usted muera va con Dios. Pero lo que Dios sí nos hace a nosotros responsables es de nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió en el huerto del Edén? ¿El espíritu? No, el alma. El alma fue llevada cautiva. Y entonces nosotros si no cuidamos esa parte de nuestra vida, nos vamos a empezar a desviar del camino correcto. ¿Por qué? Porque en el alma también hay tres cosas muy importantes y son las que vamos a ver a continuación. La primera es la mente. La mente es la facultad del alma que le permite pensar. Es a través de la mente que se mueve la voluntad. Se lo vuelvo a repetir para que lo quiera apuntar. Dice, la mente es la facultad del alma que le permite pensar. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos buenos pensamientos, vamos a estar unidos a lo que el Señor está trayendo con la conciencia que es del Espíritu. Pero por ejemplo, una persona que todo el tiempo dice la palabra del Señor, si usted lee Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor que su continuo pensamiento del hombre era todos los días estar pensando qué hacer mal. Hay gente que se levanta todos los días piensa cómo robar, cómo estafar, qué daño va a hacer. Hay gentes malvadas en estos momentos que están pensando cómo traer una destrucción a ciertos lugares. Hay gente que está entrenada porque su mentalidad es tan aguda, es tan rápida que los contratan en servicios secretos y los exponen y los llevan y hacen desastres, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mentalidad de estas personas es una mentalidad hasta muchas veces diabólica. Hay mentalidades tan astutas, dice la palabra del Señor, que entonces dice, maquinan en continuo hacer ¿qué? Mal. Eso dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor, pero nosotros tenemos la mente de ¿quién? Nosotros tenemos la mente de ¿quién? A ver si es cierto que dice la palabra del Señor eso. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, por favor. Versículo 8. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto debemos de ¿qué? De pensar. ¿Ok? La segunda cosa que tiene el alma es las emociones. Ahora póngame atención en esto, mis hermanos, porque es el área más peligrosa. La emoción. La emoción bien dirigida, bien educada, nosotros podemos disfrutar de algo que Dios lo puso en nosotros. Yo recuerdo que de niño mi mamá me compró un disco, o nos compró un disco, porque siempre algo en singular, ¿verdad? Pero porque caen gordas. Ay, no es cierto. En singular, sí, nos compró un disco que se llamaba La creación de Piero. Sí, y ahí había un canto, una canción que me gustaba ponerla muy continuo, y después hasta incluso lo llevé a los niños cuando yo dirigí un grupo de niños, ¿sí? Y esta canción empieza diciendo: todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios, rasgó la luz con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nos encantaba cantar esta canción, ¿sí? Pero había otra canción, ¿sí?, que se llamaba la canción de la abuela, y decía que la abuela le cuenta a un niño un cuento que decían: Dios hizo del hombre algo de la arcilla, dice, y entonces Dios le puso al hombre, dice, su sonrisa Dios se la puso. Y eso me gustaba mucho en esa canción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una emoción educada, una emoción de acuerdo a lo que Dios tiene en su entorno de él. Ahora, póngame atención en esto. ¿Por qué? Fuimos creciendo con una idea de que Dios era un Dios serio. ¿Usted no lo ve en los retratos de Miguel o en los demás personas como Leonardo da Vinci? Usted no va a ver esa pintura donde está el Dios conectado con el hombre sonriendo. ¿O sí lo ve? No. De repente vemos a un Cristo, ¿sí?, en las películas, y más amargado el tipo que otra cosa. En verdad os digo. No lo vemos sonreír, ¿no? Y sin embargo, yo veo pasajes de la Escritura en un momento dado donde causa risa. Si usted se pone a analizar y Dios le permite disfrutarlos esos momentos, imagínese nada más que de repente, ¿sí?, está Jesús adentro de una habitación y llegan los cobradores de impuestos y le dicen a Pedro: oye, ¿tu maestro paga impuestos? Y la contestación de Pedro, ¿cuál fue? Ah, sí, no, claro, mi maestro, uy. No, es más, se quedan con el cambio ustedes. Eso es lo que le dice Pedro a los cobradores de impuestos. Y dice la Biblia que Jesús estaba escuchando detrás de la puerta. Entonces entra Pedro, porque le dicen, pues que entonces pague tu maestro el impuesto. Y entra Pedro y le dice Jesús, antes de que le diga vienen por los impuestos, le dice: a ver, Pedrito, ¿qué acaso los que somos los hijos del reino tenemos la necesidad de pagar impuestos? Y Pedro dice: ya me metí en una bronca. ¿No es cierto? ¿Verdad? Sin embargo le dice: mira, pero para que tú no quedes mal, ni yo tampoco quede mal, dice: ¿por qué no vas, Pedro? Te tomas una cañita de pescar y sacas el pez. ¿No es cierto? Dice eso la palabra del Señor. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y Pedro en ese momento dice: pues ya me metí en una bronca, porque Jesús no le quería pedir a Judas que tenía dinero para pagar el impuesto, pero ahora como tú fuiste el que hiciste este problema, ve y saca eso. Imagínense la escena que en ese momento los demás que pensaron de Pedro. Pedro, un profesional de aventar redes, porque Pedro no es de cañita, ¿o sí? Es de redes, ¿verdad? Y todos los demás, ¿a dónde vas, Pedro? Por un pescado. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Voy por el pez. Y esos tipos de cosas que muchas veces nosotros las pasamos por desapercibidas. Y dice la palabra del Señor que en otra ocasión entonces le traen a unos niños. Ahora yo le hago una pregunta: ¿por qué un papá le permite a su niño ir con un señor de 30 años?
si está amargado el tipo, si no sabe convivir con niños. Porque el niño le contó a su papá cómo era quién, cómo era Jesús. Y Jesús es alegre, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros no tenemos las emociones controladas, entonces las emociones nos van a traicionar y nos van a hacer incluso hasta locuras. Una persona que se deja dominar por el alcohol, por eso la Biblia no dice que sea malo tomar. Así no dice, ¿sí? A ver, si alguien me lo encuentra que diga, la Biblia dice que es malo tomar, yo se lo acepto con todo gusto. Pero la Biblia dice, la cerveza es ¿qué? El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Usted no ha visto a gente que después de unas 3, 4, de repente le da por subirse a bailar a una mesa, porque su emoción ya no está bajo su control. Entonces empieza a hacer disparates, ¿sí? Casi nadie por lo regular le lleva serenata a alguien en sus 5 sentidos. Todos casi van medio borrachos, se dan ánimos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y entonces su emoción de esa persona no está bien, ¿qué? Controlada, no está definida. Ahora, yo no le estoy diciendo con esto que usted no tiene que tener emociones. Claro que sí, pero tenemos que saber lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 22. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones es la facultad del alma que le permite experimentar diferentes sensaciones como reacción a la información que recibe de los pensamientos. Gálatas 5, del 16 al 22. Esa sí la vamos a leer. ¿Por qué? Porque los gálatas estaban pasando por una situación medio difícil. Ahora dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí son emociones. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas mencionamos? 17. 17 emociones aquí están escritas. ¿Por qué una persona puede caer en adulterio? ¿Porque dejó de amar a su esposa? Fíjese que a veces hay gente que puede seguir amando a su esposa, pero tener una aventura. Pastor, ¿cómo dice esto? Sí, porque no tiene controladas sus emociones. Hay gente que se metió tanto un engaño que le dijeron, es que usted no es un hombre para una sola mujer. ¿Quién le dijo? Le metieron una idea errónea, un espíritu maligno. Y eso no lo puede controlar una persona. ¿Por qué? Porque sus emociones están siendo sometidas por alguien más superior que esa persona. Ahora dice la palabra del Señor, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora yo le hago una pregunta, ¿es espiritual el amor o es una emoción? Es una emoción. Y Dios empieza con el amor aquí. Amor. Después, gozo. Después, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. ¿Okay? La tercera cosa que tiene el alma es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el instrumento de nuestras
decisiones. A ver otra vez. La voluntad es el instrumento de nuestras ¿qué? Y revela nuestro poder de decidir. Mire, a veces como padres le tenemos que enseñar a nuestros hijos desde chiquito a tener voluntad propia. Usted no ha oído decir a alguien que de repente llegan a algún lugar y vamos a comer y de repente el papá le está diciendo, pero para él tráigale esto, para él tráigale esto. Y no le puede preguntar al niño, a ver, ¿qué te gusta, hijo? ¿Qué quieres comer? Y a veces el chamaco quiere comer algo picante y no, porque eso, déjelo que se enchile para que aprenda. Eso es cierto, mis hermanos. Y cuando la gente tiene controlada la voluntad de una persona, es diabólico eso, mis hermanos. ¿Se lo demuestro? ¿Sí? A ver, ¿a quién le suena esto que vamos a leer a continuación? Un alma atada. Estábamos escuchando una canción. Se la compartí a mi esposa. Bueno, no se la compartí, no se la dediqué, se la compartí para que la escuchara y la analizáramos entre los dos. Y estábamos analizando una canción que empieza diciendo así: aquí tienes las llaves de mi alma. ¿Cómo ven? Ya supo quién es, ¿verdad? Aquí tienes las llaves de mi alma. Y escuche lo que dice: puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente. Qué tremendo es eso. Está hablando de adulterio. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo. No vaya. Los llevo en mi mente. Sí se la saben. Noche y día. No me pidas que deje de quererte después de que te entregué la vida mía. Qué tremenda está esta canción. Hasta donde una persona la canta en una cantina, porque su emoción lo hace hacer tonterías, decir tonterías. Pero hasta dónde una persona puede de verdad entregarle a alguien las llaves de qué, de su alma. Y después con el tiempo esa persona la deja y no sabe cómo qué liberarse, hasta que tiene que llegar Cristo. Y en Él sí hay libertad. Él rompe toda cadena. Cristo sí rompe las cadenas, mis hermanos. El Señor solamente lo puede hacer. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que si el alma para usted no es importante, para Dios sí. Y hoy usted tiene que aprender a definirse en esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar irreprensibles para la venida de nuestro ¿qué? De nuestro Señor. Ahora, ¿cuántos quieren ver a Cristo? ¿De verdad ya cuántos quieren ver a Cristo? Ok. ¿Por qué lo quiere ver? Es una promesa de la palabra del Señor, ¿no? Él viene, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mire, si usted le pregunta a un cristiano que no ha estudiado, le dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir cuando venga la venida de Cristo? Y dicen, al cielo, ¿sí? En parte nada más tienen razón, pero mucha gente piensa que en automático nos vamos a ir hasta la presencia del Padre, y eso no es cierto. Dice que estaremos en las nubes. ¿Estaremos en dónde? En las nubes, ¿ok? Eso dice la palabra del Señor. Pero ojo con eso que vamos a ver, ¿sí? Lo primero que nosotros acabamos de leer hace un rato, antes de entender esto de que tenemos que ser irreprensibles, es esto, dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos. ¿En qué parte de las tres cosas que acabamos de ver a continuación entra el gozo?
En el alma. En el alma, mis hermanos. ¿Por qué? Una persona que no tiene gozo, una persona que todo el tiempo está amargada, una persona que todo el tiempo está trayendo a su vida una esclavitud de odio, de resentimiento, nunca va a poder disfrutar el gozo. La Biblia dice en el libro de los Salmos que David escribe y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En tu qué? En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero si tu gozo lo llena, o sea, es la emoción. Si tu gozo lo llena un partido de fútbol, tu gozo no es nada, mi hermano. Porque el día que estas personas no metan los goles que tú querías, que no ganen el campeonato que tú querías, estarás frustrado. ¿Y sabes qué va a hacer ahora que con ese gozo que tenías lo vas a transformar en un rencor, en un coraje? ¿Y sabes hacia dónde lo vas a llevar? El niño va a llegar: papi, jugamos. ¿Y qué crees que va a suceder? No me estés molestando. No tengo tiempo. Y más si apostaron. Porque el equipo no nos iba a quedar mal. Pero ¿sabe cuántas personas han quedado arruinados por este tipo de emociones? Porque su gozo no está definido de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso David lo entendía muy bien. Venir a la casa del Señor, decía: yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían en la mañana, que se levantaran los niños: vámonos al templo. El templo, de verdad, ya ni me acordaba que hoy es domingo. ¿Por qué no lo inventaron para otro día? ¿Te causa gozo alabar al Señor? ¿Te causa paz eso? Porque si eso no te alegra, entonces tus gozos están definidos en otras cosas. Número 2, orad, ¿qué dice? Sin cesar. ¿Sí? Tu oración tiene que ser frecuente, porque la oración del justo, ¿qué dice la palabra del Señor? Puede mucho. ¿La oración del justo qué? Puede mucho. Ahora, una oración verdadera en fe mueve la mano de Dios. Las oraciones de fe son contestadas todo el tiempo, y Dios va a saber que en un momento dado tu oración está haciendo lo que está moviendo su mano. Es más, a Dios le gusta que ores, porque quiere decir que te gusta estar platicando. Eso es orar, platicar con alguien. Pero a veces decimos: vamos a empezar las vigilias de oración. Yo me agarro la de las 6 porque a las 9 tengo novela. A las 12, no, pastor, a las 12, ya ni el gallo está despierto. Mucho menos a las 3 de la mañana, pastor, solamente la Llorona anda por la calle. Sí. ¿De verdad? La oración es poderosa, mi hermano. Y la oración puede lograr muchas cosas que ni usted ni yo podemos hacer, solamente orando. Es más, le voy a decir algo: el diablo le tiene miedo a personas que saben orar, porque saben mover el mundo espiritual. ¿Usted cree que se mueva el mundo espiritual en la oración? Claro que sí, mi hermano, claro que sí. David decía: Señor, de mañana te buscaré, mi alma te anhela. Eso decía David. David sabía qué tan poderosa era la oración. Por eso dice esta parte de la palabra del Señor: dice, orad sin qué, sin cesar. Oren frecuentemente, mis hermanos. Órenlo. ¿Por qué? Porque hay poder en eso. ¿Qué sigue después? Dice: dad gracias en todo. ¿Dad gracias en qué? En todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire,
Pastor, es que quise hacer un negocio y no salió como quería. Dale gracias a Dios. Por algo pasó algo. De verdad. Pastor, es que ya no llegué porque se me poncharon las llantas. Dale gracias a Dios. A lo mejor Dios te libró de un accidente. Sí. Pastor, es que mi novio ya me dejó. Dale gracias a Dios. Porque a lo mejor esa persona Dios te la estaba quitando de tu vida. Dale gracias a Dios en todo. Pero ¿sabe cuándo únicamente los cristianos hemos aprendido a dar gracias? Cuando las cosas están ¿qué? Bien. En todo momento. La oración, dando gracias a Dios en todo, es genuina, mis hermanos. Lo que sigue dice, no apaguéis el espíritu. ¿No apaguéis qué? El espíritu. ¿Y qué entra aquí? ¿Qué dijimos que tenía el espíritu? Intuición, conciencia y comunión. Otra vez, intuición, conciencia y comunión. No lo apagues el espíritu, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Qué interesante es eso. No lo debes de apagar. Al contrario, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Avívalo todos los días. Por eso les dije, es bien importante que nosotros entendamos que el espíritu sí es importante, claro que sí, el cuerpo es importante, claro que sí, pero el alma, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que cuidar todos los días. Número que sigue, no menospreciéis, ¿qué dice? No menospreciéis las profecías. Para aquellos que dicen que ya las profecías se acabaron, aquí no se refiere a lo que escribieron los antiguos profetas. Aquí se refiere a lo que Dios está hablando en este tiempo. Como Dios está trayendo en ese tiempo una palabra para una persona muchas veces de ciencia, de edificación. No menospreciéis ¿qué cosa? Ahora, versículo 21, examínelo todo. ¿Y qué? Retengan lo bueno. Tienes que examinarlo y retener nada más lo que está bien delante de Dios. No todo lo que brilla es oro. Así de simple, mis hermanos. Y no todos los cristales son zafiros, rubíes. A veces nada más son un simple cristal. Por eso tienes que aprender a examinarlo, mi hermano. Que en un momento dado, ¿cómo el Señor nos lo puede hacer? A través del Espíritu lo podemos examinar. Pero nuestras emociones entonces bien controladas nos hacen decidir si lo tomamos o lo dejamos. ¿No es cierto? Hoy es muy dado que los muchachos quieren hacer dinero rápidamente. Y de repente los engañan. ¿Por qué? Porque su emoción lo hizo hacer algo que no era correcto. Un día llegó uno de mis hijos y me dijo, papá, ya encontré trabajo. Dije, qué bueno, hijo, me da mucho gusto. ¿Cuánto vas a estar ganando diario? 2,000 pesos diarios, pa. Dije, órale. ¿Y eso de qué se trata? No, pues se trata de esto y de aquello. Dije, eso es una estafa, hijo. Me dijeron que me ibas a decir eso, pa. Que ustedes iban a ser los primeros en oponerse a esto. ¿Qué le habían movido? La emoción. Porque no había una diferencia en saber qué era lo bueno y qué era lo que. No sabía examinarlo. ¿No es cierto? Pero gracias a Dios tenemos Google, ¿verdad? Y de repente le dije, pues búscale. ¿Y qué? Se mete a buscar y un chorro de referencias mal.
estafa, no vayan a caer en esto, te van a pedir dinero, todo ese tipo de cosas. Salió de mi hijo de una mentira. ¿Qué sucedió? Tuvo que examinarlo. ¿Sí? Hay cristianos hoy saliéndose del cristianismo porque les dicen mentiras diabólicas. Si tú no dices Yahshua, le estás diciendo a Jesús perro. Qué interesante es que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Porque dicen los falsos judíos mesiánicos que decir Jesús es decirle a Jesús perro. La palabra Yahshua en griego es itzoye, pero ya cuando nosotros vamos viéndolo es Jesús. ¿Ya le va a ir sonando mejor? ¿Sí? ¿Y cómo se compone? Jesús. David, por ejemplo, lo están diciendo en español, pero ¿cómo se dice en inglés? David. David. ¿Y cómo se dice en ruso David? Se dice Dudvik. ¿Cómo se dice Juan en ruso? Se dice Iván. ¿Y por eso le estamos faltando el respeto a Juan? No, mi hermano. No. Hay gente que no entiende eso, no lo examina. De acuerdo a la palabra del Señor, dicen, es que si usted no celebra el sábado, se van a ir al infierno. Y eso no dice la Biblia. El sábado no se hizo para ser salvo. Analícelo, búsquelo y demuéstrelo. Pero el sábado se hizo nada más para algo, reposo. Y la palabra Shabbat no significa sábado, significa reposo. Eso es lo que significa Sabbat. No significa sábado, mi hermano. Y la palabra del Señor no dice que nadie se va a salvar por guardar el Sabbat, sino el primero que estaría condenado sería Cristo, porque Él sanaba el día del reposo. Y por eso lo llevaron a la cruz, porque quebrantó, ¿qué? El sábado, dicen. ¿No dice eso la Biblia o lo estoy leyendo mal? ¿Qué quebrantó Cristo? Y el Señor Jesucristo los confronta y le dice, a ver, no es lícito que si tu animal se cae en una zanja, el día de reposo ahí lo vas a dejar o lo vas a sacar. ¿Qué contestaron? Nada. Y el Señor le dice, no, este hijo de Abraham merece ser hecho libre en el día del reposo. ¿Y sabe por qué? Porque no lo analizamos. No lo analizamos. Y aquí nos está diciendo la palabra del Señor, examínelo todo. ¿Examínenlo qué? Todo. Usted como cristiano debe de leer Biblia, mi hermano. Debe de leer lo que dice la palabra del Señor. ¿No es cierto? Cuando Él venga, se cumplen. Hoy estamos viviendo el año 5879 del tiempo que el hombre está sobre la tierra. 5879. ¿A cuántos años estamos por llegar? 6000. Y la Biblia dice que cada 1000 años para Dios representa ¿qué? Un día. Vamos a entrar a un milenio. ¿Cuál es ese milenio? La iglesia va a pasar 1000 años ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y después de 1000 años Satanás volverá a ser ¿qué? Soltado para ver quiénes si siguen la verdad todavía o quienes vuelven a ser ¿qué? Engañados.
No vamos a estar en el cielo, mis hermanos. Vamos a estar todavía aquí en la tierra por 1000 años, gobernando con Cristo. Pero después de los 1000 años, ¿qué sigue? Si ya se cumplen 7 años. Y dice la palabra del Señor, dice, se menciona el día octavo. ¿Le checa? Si la semana tiene ¿cuántos días? 7. Pero para Dios tiene mucha lógica. Porque el número 8 siempre simboliza nuevos comienzos, nuevo inicio. Eso es lo que es el número 8. ¿Cuántas personas salen del arca después de que destruyó Dios toda la tierra con el agua? 8 personas. Pero eso tenemos que irlo aprendiendo en doctrina más profunda, mis hermanos. Para que no seamos ¿qué? Engañados. Tenemos que aprender a examinarlo. ¿Sigue aquí, mi hermano? ¿Sigue aquí? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos mandamientos hay en la ley? ¿Cuántos hay? 10. A ver, levanten la mano los de 10. Son 613 mandamientos. ¿Cuántos son? 613 mandamientos. Pero los 613 mandamientos Jesús los resume ¿en cuántos? En 2. Porque le hacen una pregunta, le dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Fíjese, escuche bien, dice, ¿cuál es el mayor qué? Mandamiento. ¿Y cuál es la contestación de Jesús? Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Le preguntaron nada más cuál era qué, el mayor, pero Jesús dijo, y el segundo. ¿Le preguntaron al segundo? No, le dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se resume toda la ley. ¿En qué se resume toda la ley? ¿En qué se resumen 613 mandamientos? En dos, mis hermanos. A lo mejor con el primero no vamos a tener problemas, porque con el segundo muchas veces no coopera la gente. Por eso es que tenemos que analizarlo, examinarlo todo. ¿Ok? ¿Y qué dice después? Examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. ¿De toda especie qué? Del mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué va a suceder cuando nosotros entendamos esto? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con el Salmo 6, por favor. Le voy a pedir al grupo de alabanza. Salmo 6, por favor. Vamos a leer del 1 al 10 del Salmo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora póngame atención en esto, mi hermano. Quiero que le ponga atención a la lectura de lo que vamos a ver. Porque yo le dije, sí, el Espíritu es muy importante, pero el Espíritu regresa automáticamente a Dios. Pero aquí hay un esquema de parte de David acerca de un momento dado, que de una prueba en su vida.
Y quiero que usted vaya viendo con mucha atención cada momento de estos 10 versículos, de cómo David expresa lo que hay en su alma y cómo puede salir liberado de esta parte. ¿Ok? Ahora vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 1. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, ¿cómo? Enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Dónde empieza a haber un reflejo de lo que está sucediendo en la vida de David? ¿En dónde? Los huesos, la anatomía del cuerpo. Ahora, ¿con qué nos sostenemos? ¿Con qué estamos de pie? ¿Con qué caminamos? ¿Con qué nos movemos? Nuestros huesos. 2 huesos que nos sostienen todo el peso, en 2 pies que tienen dedos bien frágiles. Pero el diseño de Dios es tan perfecto que tenemos la medida exacta de calzado de nuestros pies y los dedos exactos para que no nos vayamos ni para adelante, ni para el lado, ni para atrás. Y aquí hay algo, mis hermanos, en un momento dado que yo quiero que entiendas. Si en algún momento dado de tu vida sientes dolor de huesos, algo está empezando a suceder en ti. Algo está sucediendo. Por eso es muy importante analizar este salmo. Algo tienes que decirle: Señor, muéstrame en qué estoy mal. ¿Qué está sucediendo, Señor? Hay gente que de repente está viendo su mano y dicen: el dedo se me está yendo de lado y me duelen cuando muevo mis dedos. Artritis. La artritis, ¿sabe qué es? Amargura. Amargura en el alma. Es lo que empieza a demostrarse en la deformación de manos. ¿Sabe para qué usaban las manos en los tiempos bíblicos? Para bendecir a los hijos. Pero hay personas que el enemigo les ha metido tanto odio y tanto rencor a su vida que no lo quieren dejárselo a Dios en sus manos, y entonces dicen: si Dios me permitiera vengarme, si yo tan solo me pudiera desquitar. Hay gente que todos los días, en cuanto se despierta, en automático está pensando en alguien que le vaya mal. David estaba pasando por un periodo en el que él está diciendo: Señor, no me castigues. Ahora, ¿cómo empieza a reflejar el castigo de parte de Dios? Porque habrá quienes dicen: es que Dios no castiga. Claro que sí. El padre que ama a su hijo, dice en Hebreos, que lo castiga. En otra versión, lo castiga. Y si lo ama, lo castiga. ¿Por qué? Por amor. ¿Y dónde empieza a reflejarse lo que sabe David? Que hay algo mal. Porque el versículo 3 dice después, versículo 3: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Qué es lo que tenía turbada David? El alma. El alma. Ahora recordemos algo muy cierto. Se cree que este salmo David lo escribe huyendo. Se pasa casi 6 años de su vida huyendo de Saúl. Habían buscado un lugar que hace unos días alguien pasó un documental de la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam, de frente, usted no la ve, es un hoyo metido hacia la tierra. Y cuando empezaron a explorarla, la cueva de Adulam tenía muchas salidas, pero nada más cabían arrastrándose y iban a salir hasta otro lado de la cueva de Adulam. Por eso es que cuando Saúl entra a la cueva de Adulam, David entra por otro lado. Pero llega el momento en que David se empieza a sentir
en su alma, lastimado. Y es lo que empieza Dios a revelarle a David. Y él empieza a sentir dolores de hueso. ¿Por qué? Porque empezó a tener un coraje hacia Saúl. ¿Cómo va a ser posible? Si yo lo ayudé, el día que nadie quiso enfrentarse a Goliat, yo salí adelante. Me casé con su hija y no me dio la que él me prometió, me dio la segunda. Versículo 4, por favor. Hasta el 10, vámonos ya. El 4, por favor. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu ¿qué? Misericordia. 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Ruego mi cama ¿con qué? Con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis ¿qué? Angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de ¿qué? De mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos. Todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sí le puso atención a esto? Cuando sale librado David, cuando él ora. Y en la oración siempre hay humildad. Ahora yo le hago una pregunta a mi hermano en esta tarde. ¿Alguien viene enfermo? Dolores de huesos, migraña, ansiedad. ¿Hay algo en tu corazón que de repente te acuerdas de alguien y quisieras que hasta se muriera? Hay momentos que por una traición que no se ha olvidado, el enemigo nos quiere tener así. Hay momentos que llegamos a pensar que iba a ser bien fácil, pero con el paso de los días nos damos cuenta que entre más seguimos pensando, la angustia crece. Hay situaciones en nuestra vida que muchas veces nosotros quisiéramos, hasta que muchas veces ya no despertar. Hay momentos que de repente quisiéramos que Dios ya lo resolviera de una forma diferente. Hay días que solamente Dios nos ve nuestras lágrimas y sabe cómo hemos pasado por un momento difícil de nuestras vidas. Pero lo único que Él está esperando es un corazón contrito y humillado. Y David lo tuvo que entender, mi hermano, porque dice la palabra del Señor: y Jehová oyó mi oración. Jehová oyó mi oración. Y nadie puede llegar delante de Dios si primero no está quebrantado. Y a veces pasar por la vergüenza es lo que menos queremos. Pero cuando tú pasas por esa parte y Dios te desbarata, es para volverte a hacer de nuevo y sacarte para siempre de esos lugares. Porque cuando el alma se vivifica, cuando el alma empieza a ser vivificada por el Espíritu de Dios, entonces lo que dice la palabra del Señor se empieza a ver en una realidad poderosa. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendícela. La palabra espíritu viene de la palabra hebrea Sahat, que significa respiro, soplo. En una de las ocasiones, cuando yo ya iba para la semana del COVID, recuerdo que le dije a mi esposa, vámonos a orar tú y yo nada más al templo.
Y mi esposa agarró el carro, me subí a un lado de ella. Y en ese momento traía una temperatura muy alta. Y le dije, baja todos los vidrios. Era por el mes de octubre. Estaba haciendo frío. Mi esposa venía bien abrigada. Abrimos todos los vidrios del carro. Pero en ese momento empecé a sentir algo que estaba entrando en el carro. Me estaba entrando. Y yo lo sentí diferente. Mucho, muy diferente. Aquí nos pusimos mi esposa y yo a orar. Y yo le decía al Señor, Señor, te voy a recordar algo que tú me diste. Cuando pasé por lo de un infarto, me diste 45 años más de vida. Y hoy vengo delante de ti, no vengo con miedo ni con temor, pero quiero ver tu gloria. Si hay algo me tienes que mostrarme, Señor, que tengo que perdonar, hazlo, Señor. Y en la medida que el Señor me fue trayendo cosas que tenía que ir sacando de mi vida, me empecé a quedar tranquilo. Y el Señor me dio un texto muy poderoso que se encuentra en Isaías. Y dice la palabra del Señor que los que en Él esperan, dice que Él les dará verdadera paz a los que en Él confían. Eran como las 4 de la tarde. A las 10 de la noche empecé a sentir que empezaba a disminuir la temperatura. A las 12 de la noche, de 38, ya estábamos en 37. A las 6 de la mañana mi esposa dijo, te voy a tapar porque la temperatura te está bajando muy rápido. Estaba yo en 36 grados. Y sentí una experiencia como nunca la había sentido. Empecé a dejar que mi alma fuera sanada por el Señor. Yo te quiero pedir que te pongas de pie en esa tarde. Y a lo mejor no entiendas el proceso, pero entiendes la palabra que Dios te dio en esta tarde. A lo mejor es dura la situación, pero entiendes el mensaje de Dios en esta tarde. David le dice al Señor, Señor, libra mi alma del Seol. Libra mi alma de sentir la muerte. En esos momentos que a veces ya no sé qué hacer, Señor, líbrala. Sácala adelante. A lo mejor por la edad no siente los estragos todavía, pero a veces te levantas y sientes un sabor de fierro viejo en la boca, de amargura en la boca. A lo mejor durante el día unos dolores en el estómago que no dices, no entiendo por qué si como bien, pero la gastritis está empezando a hacer daño. ¿Por qué no le dices al Señor en esta tarde, Señor, tú dices en tu palabra, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiando. Y si quieres pasar a orar para que oren las pastoras por ti, pásale, pero cierren sus ojos todos. Si te quieres quedar en tu lugar, quédate en tu lugar. Pero hoy queremos en esta tarde ministrar sus vidas y que dejes al Espíritu Santo de Dios que empiece a sanar, que empiece a sanar, que empiece a ver libertad, que empiece a recorrer, para que nosotros podamos vivir en esa paz. Si alguien quiere pasar, hay libertad, véngase, no tenga pena. Saque toda esa vergüenza de su vida y deje fluir al Espíritu Santo. En esta tarde, Padre, en esta tarde, aquí estamos delante.